purgatorio, purgatis en latín, Ajá. de purgar. Entonces Irene decía, bueno, Raquel. decía Raquel al cura, al párroco, al obispo, mire señor obispo, mi esposo murió hace un año. Y aún está en el purgatorio. Y está en el purgatorio, yo quiero que el alma de mi difunto esposo descanse rápido y se vaya rápido al cielo. Entonces le decía el curita, muy bien, mijita. ¿Qué tiene usted? Tengo una finquita de 20 hectáreas. Muy bien, deme 10 hectáreas para que dure 5 meses. Su alma, el alma de Pedro en el purgatorio. Pero no, taita curita. No, padrecito, yo quiero que salga mañana. Que mañana Al cielo. al cielo. Entonces de toda la finquita. Toda la finquita con unas 4 gallinitas. Ya con eso, en 2 días, en 48 horas, el alma ya estará en el cielo con San Pedrito. La mujer que amaba a su difunto esposo, Lo hacía. por no ver el alma de su esposo en pena, daba todo lo que tenía y se iba rápido. Ay, esto se prestó para una corrupción. Lo que estamos diciendo aquí no es exageración, ¿no? Esta historia que ya tenés en cuenta, todo esto y más, está en la historia justamente de la Iglesia. Y esto lo podemos corroborar, comprobar en cualquier libro serio de historia, tanto desde el punto de vista evangélico como católico. ¿Es cierto? Es cierto. Mire, y eso fue lo que le colmó la paciencia a Martín Lutero, Gabriel. El tema de las indulgencias. Porque justo cuando estaba Martín Lutero de profesor de la Universidad de Wittenberg, En Alemania. ¿sí? En Alemania, él ya era sacerdote, se dio un fenómeno. Uno de los grandes expertos en abusar de las indulgencias fue el Papa León X. Sí. Y él tenía un vendedor de indulgencias, ¿te acuerdas cómo se llama? El famoso Alberto de Maguncia. Y también había otro, John Tetzel. Exactamente. John Tetzel. Tetzel. Buen vendedor de indulgencias. Y ellos vendían las indulgencias en nombre del Papa, León X. Entonces, León X inició la famosa construcción de la pomposa, que aún existe existe esa basílica, donde celebra la misa el Santo Padre, el Papa, la Basílica de San Pedro. Pero para construir la Basílica de San Pedro se necesitaba mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo Juan X? Empezó a incrementar las ventas de las indulgencias. León X. León X. Y mandó al famoso Juan Tetzel, uno de ellos, y también Alberto de Brandeburgo o Alberto de Maguncia, arzobispo en la parte de Sajonia, donde estaba Lutero. Entonces mandaron a vender indulgencias y sabe que eran disculpe la expresión, tan descarados que decían, apenas que la moneda suene en el cofre, el alma salta al cielo. Correcto. Y eso le molestó a Martín Lutero. Dijo Martín Lutero, ya basta. Y es por eso que el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en contra de las indulgencias en la Catedral de Wittenberg. Hay que aclarar que las tesis, cuando se refieren, no vayan a pensar que se refieren a grandes libros como tesis de grado, de monografía, o doctorado, o de maestría, sino tesis eran artículos, ¿verdad? Artículos donde él expresaba su repudio a varias cosas en contra de la Iglesia, entre ellas el repudio a las indulgencias. Y eso despertó más rebeldía de la cristiandad europea. Y se volvieron a preguntar, ¿es posible ser cristiano aparte de la institución de la Iglesia Católica Romana? Cuestionaron grandemente el cristianismo. Y hay una cosa bonita, Gabriel. Ellos no querían dejar de ser cristianos. Querían ser cristianos, pero ya no con la estructura católica romana. Querían otro modelo de cristianismo más coherente a los evangelios. Tal vez querían renovar la Iglesia. Renovarla. Porque Martín Lutero realmente él nunca quiso salir de la Iglesia católica. Tú sabes que él quería renovar la Iglesia desde adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la quinta causa de esta pérdida de fe en la Iglesia? La quinta tiene que ver mucho con un vicio que desarrollaron los papas y los arzobispos, la simonía. Ajá. Expliquemos en qué consiste simonía. La simonía, ese término está en honor al famoso Simón el Mago. En Hechos. En Hechos. Repasemos en qué consistió el pecado de Simón el Mago. Simón el Mago, cuando vio a los apóstoles A Pedro y a Juan. haciendo milagros, él quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Comprar el poder. Y fueron castigados, él fue castigado por esto,
Porque el poder de hacer milagros no es algo de que está no está en la oferta y la demanda. Es que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan ponían manos, la gente comenzaba a hablar en lenguas y Simón el mago, que era conocido en la localidad, también les dice, ¿no? Deme a mí también de ese poder para que cuando yo ponga manos también reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta? Y el apóstol Pedro le dijo, perezca contigo tu dinero. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia en el siglo XIV y XV? Resulta que muchos grandes nobles, condes, marqués, lo que sea, no estaban contentos con ostentar el título de noble, ya sea de conde o de marqués, sino que querían ostentar el título de un título eclesiástico. O sea, querían tener dos poderes, el civil, siendo un conde o un marqués, y el poder eclesiástico ostentando el título de obispo, de cardenal o de arzobispo. ¿Y cómo lo adquirían, Yatensi? Pagándole al Papa. Supongamos, yo soy el conde Bonilla, Ajá. de la quinta dinastía, de los Bonilla. Permítame que me ría, Yatensi. Y usted era el Papa. Peor todavía. ¿Ya? Gabriel V. El Papa Gabriel V. ¿Ya? ¿Y entonces? Entonces yo, como era el conde Bonilla, Y tenías recursos. y tenía recursos, yo también quería tener en mí dos poderes. Aparte del civil, ahora quería ser el arzobispo de Sangolquí, ¿Ya? porque yo ahí enseño en Sangolquí. Entonces, quería ser el arzobispo de la diócesis de Sangolquí. Y si yo tenía el poder civil y eclesiástico, más poder tenía sobre el campesino, porque todos los campesinos eran religiosos. Ajá. Entonces, si el campesino no quería obedecer al conde Bonilla, le iban a obedecer al arzobispo Bonilla. Correcto. Porque el poder eclesiástico tenía mucho mito, intimidaba. Te decía, Pontífice Gabriel V, nómbreme de arzobispo en Sangolquí. Entonces usted como buen papa me decía, muy bien, pague. Esto te cuesta. Esto te cuesta. Deme 500 hectáreas y te nombro obispo. Pero si me da 1000 hectáreas, te nombro cardenal inclusive. Qué tremendo. Te pagaba el nombramiento, me nombraban arzobispo. Eso se llama simonía. O sea que yo no me merecía ese nombramiento. Compraba el nombramiento y el Papa me lo vendía. Y esos recursos iban a Roma. O sea que en síntesis, porque el tiempo se nos va, mi amigo Yatensi, simonía es la compra y venta de cargos eclesiásticos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la sexta causa, mi amigo? El absentismo. ¿Cuál? Absentismo. ¿Qué es esto? Resulta que se moría el cardenal Bonilla. Y según el derecho canónico, o según la legislación, cuando estaba vivo un arzobispo, un cardenal, gran parte de los impuestos eclesiásticos iban para sustentar al cardenal. Pero si él moría y no se nombraba un reemplazo, ese dinero todito iba directamente a Roma. Entonces, al Papa le convenía económicamente no nombrar sucesores a raíz de la muerte, pongamos, del arzobispo Bonilla, moría, pero demoraba el nombramiento para que la economía, el dinero pasara a Roma. El dinero pasara directamente a Roma. Claro. Eso se llama asentismo. Oh, y eso fue toda una corrupción, Gabriel. Qué tremendo. Y la gente se preguntaba, ¿hay una forma de ser cristiano aparte de la Iglesia Católica? Ya estaban cansados con las estructuras, que en el fondo ya eran estructuras de opresión, ya era mucho pecado, de corrupción económica, moral, había mucha inmoralidad de los clérigos, no de todos, claro. porque también hubieron clérigos que se mantuvieron íntegros, uno de ellos, el famoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros fue un cardenal español que mantuvo su integridad, Claro. pero muchos sí eran corruptos. O sea que estas 6 causas componen lo que es el factor religioso, Sí, señor. que influyó para que Martín Lutero y otros reformadores protestaran, ¿verdad?, en el siglo XVI. Rápidamente, las 6 causas que motivaron a este descontento con la Iglesia es el papado en Aviñón, el cisma de Occidente, que hubieron 3-4 papas. En tercer lugar, el papado tenía un espíritu del Renacimiento. Cuarto, las indulgencias, que fue bastante fuerte. El quinto, la simonía. Y el sexto, ¿verdad?, esto del absentismo como tal. Todo esto, las 6 causas, influyó para que la feligresía ya no creyese en la Iglesia. O sea que la Reforma llegó justo en el momento indicado, Yatensi. ¿Sí? Y ya los 4 factores
condimentaron la reforma del siglo XVI. Político, intelectual, socioeconómico y religioso. O sea que ser protestante es toda una estructura de inconformidad con lo económico, lo político, lo académico, intelectual y también lo religioso. Y mire, Gabriel, para el próximo programa ya vamos a trabajar la estructura doctrinal, la teología de la Reforma. Vamos a ver todo este tema que ha sido muy hermoso, porque Lutero destruyó las indulgencias, pero dio una teología soteriológica de salvación mucho más bíblica, que la salvación ya no es por indulgencias. Ajá. La salvación es por un acto de amor de Dios, por un acto de misericordia. La salvación es por fe, que es lo que trabajó tanto el apóstol Pablo en 2 cartas, a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Y eso yo creo que en los próximos programas vamos a continuar adentrándonos más a la teología de la Reforma, que necesitamos saberla para continuar con nuestra propia identidad. Correcto. Muy, muy interesante realmente lo que hemos aprendido en el día de hoy. ¿Qué significa ser protestante? Primero, ser protestante es tener historia. Ser protestante es ser hombre o mujer cristiano comprometido con el reino, pero también con la sociedad. Ser protestante es aquel que está comprometido a transformar la sociedad o el entorno donde vive. ¿Es correcto? Claro. Ser protestante es un inconforme por naturaleza, un rebelde en el buen sentido de la palabra, como Cristo lo fue en su tiempo. La Iglesia evangélica está llamada a seguir protestando. Bien lo dijo Martín Lutero y sus seguidores: Iglesia reformada, siempre reformándose. Palabras finales, doctor, para terminar. Hermanos, consiervos, amigos y amigas, qué orgullo de ser un protestante evangélico. Recuperemos nuestra identidad para poder transformar la historia y la sociedad. Así Bendiciones. Es. Dios les bendiga y hasta el siguiente programa. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el doctor Yatensi Bonilla.